gracias. Entonces, bueno, como les comentó el doctor Kimura, lo que haremos es abordar el tema de cardiopatía isquémica. Voy a hacer algo muy breve y como mostrar como lo más importante que vemos en esto. Ya hemos visto, ha sido interesante que hemos visto, la verdad es que hemos visto todo lo referente a miocardiopatías, cardiopatías congénitas, pero al final del día cardiopatía isquémica es el punto clave porque la principal causa de muerte en el mundo y en nuestros países es justamente la cardiopatía isquémica. Es la primera causa de atención en el Instituto Nacional de Cardiología y es un problema enorme que tenemos en particular en México, un problema muy grande. Entonces vamos a hacer referencia a cardiopatía isquémica. Como ya vimos, el método de resonancia magnética, hace un momento lo comentaba con alguien abajo, prácticamente considero que hoy hacer cardiología sin resonancia magnética te deja muy limitado. Esto es algo que le comentamos mucho a los clínicos. Y finalmente, cuando revisamos el consenso del 2010, que es una referencia muy importante que la sugiero, hace referencia, bueno, ¿cuáles son las indicaciones para llevar a un paciente a resonancia magnética? Valorar función ventricular, valorar viabilidad miocárdica, que les voy a mostrar ahorita, el estudio de las miocardiopatías, como lo vimos hace un momento, falla cardíaca, que es un problema enorme en nuestros países. En México es un problema muy grande porque tenemos pacientes con falla cardíaca que deben de ser primero diagnosticados, determinar etiología y el poder definir cuál es el padecimiento de la etiología de esa falla cardíaca. Entonces, como podemos ver, la resonancia magnética es un método muy versátil, es un método muy completo que en una sola exploración nos permite valorar, como ya vimos, la morfología, la función, la perfusión miocárdica, como les voy a mostrar ahora, el estudio de las zonas de cicatriz y la valoración vascular que ya vimos hace un momento. Como ya les comentaba, la cardiopatía isquémica nos vamos a referir en particular a este punto clave, pero el método de imagen tiene una aplicación en prácticamente todas las patologías cardiovasculares. En lo que se refiere a cardiopatía isquémica, ¿cuál es el papel de la resonancia magnética? El método de resonancia nos permite valorar lo que ya sabemos respecto a función. Nos permite un punto interesantísimo que es el punto de edema miocárdico, al cual ya se hizo referencia al hablar de miocarditis, y vemos que dos entidades que nos hablan de inflamación son o bien un evento inflamatorio infeccioso o bien un evento vascular. La determinación de hemosiderina, que este es un punto también muy importante, el estudio de la perfusión miocárdica, la evaluación de las zonas de reforzamiento tardío, obstrucción microvascular, diferenciación entre un evento agudo y un evento antiguo utilizando las secuencias de edema, extensión de los infartos al ventrículo derecho, dolor torácico agudo y complicaciones. ¿Cuál es el protocolo que aplicamos habitualmente en resonancia magnética? Este es el protocolo que hacemos en general, este es el protocolo que nos toma aproximadamente 45 minutos. Primero valoramos en estos pacientes la morfología, hacemos secuencias HASTE, spin echo para valorar cómo está la morfología, lo hacemos en los 3 planos. Después realizamos las secuencias de edema miocárdico en eje corto, hacemos secuencias para buscar hemosiderina. Valoramos la función ventricular rápidamente, para esto ya contamos con secuencias que nos permiten estudiar incluso pacientes que no toleran periodos de apnea largos. Valoramos la perfusión, en algunos casos solo en reposo, pero en el caso del paciente isquémico, tan importante valorar el estrés farmacológico, se valora la función miocárdica también bajo estrés y también en reposo, y finalmente las secuencias de reforzamiento tardío. Estos son los protocolos que estamos aplicando hoy en día. Ahora bien, en lo que se refiere a un síndrome coronario agudo, sabemos que es importante la etapa del diagnóstico, la estratificación del riesgo, son diferentes puntos, las implicaciones clínicas que tiene el diagnóstico y el monitoreo para saber cuál es la terapia que vamos a tener. Ahora bien, cuando hablamos de el diagnóstico, el objetivo es determinar el diagnóstico preciso en el momento, durante la etapa aguda, valorar la estratificación de riesgo, son pacientes sintomáticos, que es muy importante el valorar en qué punto se encuentran. ¿Qué implicaciones clínicas? Cuando hacemos un método de imagen ya sabemos que al hacer una prueba, y que esto es en general en radiología, si yo voy a hacer una prueba debe de ser utilizado el resultado de ese estudio para tener una línea a seguir en lo que se refiere a la terapéutica y el monitoreo de la terapéutica. Ahora bien, en lo que se refiere al síndrome coronario agudo, como sabemos, tenemos varios puntos que queremos evaluar, que son las cuales ya nos referíamos hace un momento. Tenemos que evaluar también el pronóstico y las implicaciones clínicas que tienen esto. Ahora bien, como les comentaba, ahora vamos a ir punto por punto cómo en la resonancia nos permite valorar. En lo que se refiere a la morfología, ¿cuáles son los puntos que le interesan al clínico, los puntos claves? Necesitamos valorar con resonancia magnética las características y dimensiones de las cavidades, valorar cómo están los diámetros biventriculares, los grosores de pared, cómo está la movilidad, dimensiones del resto de las cavidades cardíacas.
el punto que ya habíamos mencionado, en el cual la resonancia magnética es considerado el estándar de oro, que es la función biventricular. Este es un punto clave en el paciente con cardiopatía isquémica. Como ya habíamos comentado, el método nos lo permite realizar esto en un estudio muy corto. No sé por qué no se movió. Y valorar de manera semicuantitativa cómo está la función biventricular. Obtenemos la FEBI, el volumen diastólico final, sistólico final, el volumen latido y la masa. Y como les comentaba hace un momento, la fase de estrés es muy importante en la valoración de estos pacientes, es algo que podemos hacer. El edema miocárdico, el edema es lo que comentó ya se comentó acerca de miocarditis. Esta es una secuencia que nos permite valorar aumento en el espacio extracelular en dos entidades infecciosas o bien en este caso en un evento isquémico, y es este el punto que nos permite hacer una diferenciación entre un evento agudo y un evento antiguo. Esto sirve mucho en los pacientes que se siguen en el instituto, que ya tienen el antecedente de un evento isquémico, tienen el antecedente de un infarto, y cuando llegan, la resonancia magnética nos permite valorar cuál es el evento agudo. En eso resulta muy útil la resonancia. Como ya se comentaba, se aplica este tipo de secuencias que lo que hace es valorar el aumento del espacio extracelular y nos permite con una secuencia determinar las zonas de edema. Aquí vemos cómo tiene en este caso en particular, tiene una localización, una distribución de manera segmentaria, que es una característica de la cardiopatía isquémica. Observen cómo el ventrículo izquierdo, que se divide en segmentos, la pared anteroseptal está comprometida en este caso. Ese es el punto clave de la valoración de edema en estos pacientes. Esto en lo que se refiere a un evento agudo. Este es un trabajo muy interesante, es un trabajo que me gusta mucho mostrar en el caso de cardiopatía isquémica. Es un trabajo de Matías Friedrich, que es un profesor nuestro, un mentor, en donde lo que hizo fue estudiar 18 perros. Es un experimento muy bonito, en donde 18 perros tienen un estudio de resonancia magnética basal en oclusión y en reperfusión. Lo que hizo fue se ligó la descendente anterior, se realizaron estas secuencias. Vamos a ver. ¿Qué ocurre en esta etapa? Este que es el basal. Lo que vemos es que se liga, vemos los ejes cortos ventriculares, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, hace liga la arteria descendente anterior y observen cómo se ve esta zona hiperintensa en la pared anterior. Aquí lo podemos ver claramente. En el primer caso que vemos que no hay anormalidad aquí en la función y vemos que se observa la zona hiperintensa. Vemos cuando hace oclusión y vemos cuando reperfunde. Esto es algo muy interesante. Cuando reperfunde, ¿qué ocurre? Se ve la zona hiperintensa, pero observen cómo no hay evidencia de reforzamiento tardío. Esta es una etapa muy temprana de isquemia y lo que ocurrió en este caso fue que reperfundieron esa zona. Este es un experimento muy bonito. Este es diferente. En este paciente hace 90 minutos de isquemia, es decir, que no lo reperfundieron de inmediato. Entonces, lo mismo, vemos cómo se ve la zona hiperintensa, vemos cómo está engrosado el músculo en este caso y vean cómo ya, después de tanto tiempo, se puede ver una zona de reforzamiento tardío. Este es un experimento muy bueno que nos permite caracterizar qué es lo que ocurre con el gadolinio en resonancia magnética, lo que vemos en resonancia magnética. De tal forma que estas secuencias T2 para edema son muy útiles y nos permiten evidenciar una zona de edema miocárdico. Este es el sitio del journal que es para nosotros muy importante, de la Sociedad de Resonancia Magnética, por si lo quieren ustedes consultar. Es libre la entrada a los papers en este caso. En esta se hace referencia justamente a estas secuencias para edema miocárdico. En el infarto agudo esto resulta muy útil, porque entonces estos pacientes que llegan con dolor torácico en sala de urgencias, en quien se quiere diferenciar justamente este protocolo aplicando el T2 nos permite determinar. El doctor Curie esto ya lo demostró en varios trabajos, en donde demostró cómo de una manera muy aguda se puede determinar la zona de afección. Ahora bien, otro punto que es importante en el caso del paciente con cardiopatía isquémica es el estudio de la perfusión miocárdica. ¿Qué es muy importante en este caso? En este caso es muy importante el demostrar la zona de isquemia miocárdica y la apariencia angiográfica en ocasiones no es definitiva porque tenemos que determinar si en realidad esa zona angiográfica está mostrando lo que tenemos que ver. Este es un trabajo muy interesante que se publicó en el 2010 que causó muchísima controversia y en donde se analizaron un número muy importante de estudios angiográficos que se realizaron en Estados Unidos. Observen el número de pacientes que se estudiaron. Es un número altísimo de pacientes y causó mucha controversia porque lo que se vio es que en estos estudios angiográficos el mayor número de los casos fue sin lesiones. Esto quiere decir
que los pacientes son llevados a sala de angiografía, son sometidos a un procedimiento invasivo y no se encontraron lesiones que hubiera que tratarse, lesiones no obstructivas. Esto es algo muy interesante y esto quiere decir que al paciente se le tiene que estudiar y se tiene que determinar si en realidad debe de ser llevado a un procedimiento invasivo. Ahora bien, ¿cómo hacemos este estudio de perfusión miocárdica? Primero se analiza la morfología, se aplica la secuencia de T2, esto se realiza en todos los pacientes como protocolo, se analiza la función en reposo, se realiza la perfusión miocárdica, aplicando antes adenosina, esta es la dosis que utilizamos, esto se hace monitoreando al paciente en la sala de resonancia magnética, es un estudio que no causa ningún problema, el paciente está vigilado constantemente, se administra adenosina y al minuto 3 es cuando se realiza la perfusión miocárdica con gadolinio. Se hace un estrés con adenosina. Después aprovechamos esta infusión de adenosina para valorar nuevamente la función en estrés, lo cual es una información adicional de mucha utilidad. Después realizamos una perfusión en reposo y después obtenemos secuencias de reforzamiento tardío. Este es el protocolo para valorar la perfusión miocárdica. Aquí tenemos un ejemplo, observen cómo en este ejemplo en eje corto, aquí tenemos la imagen, esta es la imagen de estrés farmacológico, observen cómo se puede caracterizar esta zona hipointensa subendocárdica con distribución segmentaria, vemos cómo es la pared lateral inferior la que está afectada. En la imagen en reposo no existe esta imagen de hipoperfusión y vean cómo la secuencia de inversión-recuperación no hay evidencia de reforzamiento tardío. ¿Esto qué quiere decir? Este patrón lo que nos muestra es que este paciente tiene isquemia subendocárdica en la pared lateral inferior, territorio que corresponde a la circunfleja. ¿Qué hacemos cuando comparamos? Siempre es muy importante que comparemos las imágenes de estrés y reposo. Hay mucha discusión respecto a que si solo se hace un estudio en estrés farmacológico y se ha mencionado que es importante el tener siempre el complemento de reposo. Cuando esto se compara, ¿a qué están habituados los cardiólogos? ¿Qué es lo que ven los cardiólogos? ¿Qué es lo que solicitan siempre? Porque este es un método que es muy fuerte en Estados Unidos, por lo tanto muy fuerte en nuestro país. El cardiólogo lo que está acostumbrado es al estudio de medicina nuclear. Pero observen ustedes la resolución que tiene el estudio de medicina nuclear comparado con el de resonancia magnética. No existe punto de comparación para la demostración de efectos perfusorios subendocárdicos. Definitivamente siempre más útil, aporta información muy confiable la resonancia magnética. Esto ya ha sido demostrado, tenemos una sensibilidad y una especificidad muy alta cuando se compara con angiografía coronaria y también cuando se compara con SPECT. Se ha demostrado una detección de estenosis coronaria muy alta por resonancia magnética. Ahora, un punto muy interesante, algo que discuten los cardiólogos mucho es que se ha señalado y se ha demostrado que el estudio de medicina nuclear tiene un valor pronóstico muy alto por el seguimiento de los pacientes. También por resonancia magnética ya se ha demostrado que un estudio negativo de perfusión por resonancia magnética tiene un excelente valor pronóstico en los siguientes 2 años. Esto es algo que nos mencionan mucho los cardiólogos y que hay mucha falta de información respecto a esto. Esto es lo que les pueden mencionar ustedes siempre a los cardiólogos. Ya tenemos un buen valor pronóstico de este método de imagen. Reforzamiento tardío. Ahora vamos a que es el punto clave. ¿Qué significa esto? El gadolinio, el punto clave es que tenemos que ver cuál es la distribución de este material de contraste. Sabemos que es un material de contraste que se distribuye en el espacio extracelular. ¿Qué ocurre en la membrana celular intacta? En la membrana celular intacta el gadolinio llega en el miocardio normal y se distribuye y se lava. ¿Qué ocurre cuando hay un evento agudo? Hay ruptura de la membrana celular, aumento del espacio extracelular y es ahí donde se distribuye el gadolinio. ¿Qué ocurre cuando hay una zona de necrosis, es decir, una zona de fibrosis, ya una cicatriz? Este material de gadolinio se distribuye justamente en esa zona. Aquí tenemos el ejemplo, lo que debería yo de ver en un miocardio sin lesiones es que administro el material de contraste, adquiere unos minutos después con esta secuencia de inversión-recuperación y el tejido miocárdico es totalmente hipointenso de manera homogénea. ¿Qué ocurre cuando tenemos un evento agudo que incluso ya en la secuencia de T2 de edema podemos caracterizar que hay una normalidad? Vemos entonces una zona de reforzamiento tardío. Observen cómo se puede valorar. Se puede determinar varios patrones. ¿A qué me refiero con patrón? Primero tengo que ver el reforzamiento tardío, en dónde está localizado, es decir, está siguiendo territorios coronarios, es decir, segmentos, pared anteroseptal, que corresponde a la arteria descendente anterior, la pared lateral que corresponde a la circunfleja, o la pared inferior a la coronaria derecha. En este caso vean cómo la distribución es segmentaria, es el septum únicamente, y vean la extensión, cómo va de endocardio a epicardio y compromete la totalidad del grosor del tejido miocárdico. Este es un evento isquémico transmural.
Aquí vemos otro caso en el cual lo que demostramos son zonas de necrosis. Vean cómo se observa esta zona hiperintensa que reforzó la pared lateral inferior y cómo se extiende hacia el septum en un ventrículo que está dilatado y con una pared adelgazada en un evento crónico. De tal forma que si ven esta imagen, ¿qué les parece a ustedes cuando hablamos de patrones de reforzamiento tardío? Lo que está siguiendo, vemos una zona en la pared lateral, lo cual nos habla de un territorio coronario claramente, entonces tiene una distribución segmentaria. ¿Y qué les parece la extensión? Transmural. Es un evento isquémico, es un evento transmural, un infarto transmural en este caso, y lo podemos ver claramente. Diferente a este, ¿qué les parece? Observen nuevamente cómo es la pared lateral, otra vez tiene una distribución segmentaria, y vean cómo es no transmural, vean cómo es la porción endocárdica, subendocárdica la que está comprometida, y aún veo un poquito de tejido ahí por debajo, un evento isquémico transmural. Es de tal forma que el reforzamiento tardío es un punto muy importante porque nos está mostrando justamente eso. Este es el patrón de reforzamiento, esto es algo que van a escuchar muchísimo ustedes, y este es un patrón de reforzamiento característico de la cardiopatía isquémica, de distribución segmentaria y vean la extensión, podemos valorar la extensión en estos casos. Vamos a ver varios escenarios clínicos. Este es un hombre de 45 años con dolor, enzimas, elevación del ST. A este paciente se le realizó una resonancia magnética y vamos a ver que esto se le realizó después del estudio, después de ser llevado a sala de hemodinámica. Aquí son las secuencias T2, aquí cambié un poco el contraste para que fuera un poco más evidente la normalidad en la intensidad de señal. Observen la pared anteroseptal cómo se observa hiperintensa. Esta es la secuencia de edema. Aquí yo al paciente no le he administrado material de contraste y ya se ve una zona de edema de la pared anteroseptal. Esta es la imagen de reforzamiento tardío. Observen la hiperintensidad anteroseptal transmural, es un infarto que incluso tiene hipointensidades en el interior. Esto en relación a obstrucción microvascular. Aquí tenemos las imágenes de cine, vean cómo prácticamente esa pared, ¿qué les parece? Vean cómo acorta todo el tejido miocárdico acá, cómo está engrosando, y aquí ¿qué ocurre? Prácticamente no se mueve, ya se dieron cuenta cómo no está engrosando absolutamente nada. Ahora vamos a ver el estudio de hemodinámica. Aquí deberíamos de ver a quién, a la descendente anterior. Vean cómo está totalmente ocluida la descendente anterior, aquí vemos la circunfleja. El paciente es llevado a sala de hemodinámica, abre la descendente anterior. Vean qué interesante esto para los hemodinamistas y les causa verdaderamente un shock, porque bueno, no es solo abrir el vaso. Lo que hemos demostrado a estos médicos es que no basta con abrir el vaso, sino que tenemos que ver cuál es el resultado de haber abierto ese vaso, y el resultado fue este, porque nosotros vimos hicimos el estudio después. ¿Y qué ocurre? Que estamos viendo mucha obstrucción microvascular en estos pacientes revascularizados. Aquí tenemos otro escenario, 52 años, lo mismo. El paciente llega, observen cómo tiene esta zona, esta es la pared lateral, a qué territorio coronario corresponde, la circunfleja, un infarto transmural, pero vean cómo esta imagen hipointensa central tan extensa, ¿sí la ven? Vean qué interesante dentro de la transmuralidad esta hipointensidad. A esto se le llama fenómeno de no reflujo, obstrucción microvascular. Esto lo vamos a ver en infartos muy extensos y esto lo podemos ver también después de que el paciente fue revascularizado. Este es un problema muy grande porque la obstrucción microvascular te habla de muy mal pronóstico. Estos pacientes lo que hacen es que hacen mucha remodelación, es decir, después de un infarto muy difícil la recuperación, lo que ocurre con esos ventrículos es que se dilatan y es el paciente que te llega 10 años después en falla cardíaca, o bien que hace muerte súbita porque hacen grandes cicatrices miocárdicas. Aquí tenemos el estudio de hemodinámica, observen la demostración, vean cómo la circunfleja estaba totalmente amputada en relación a este infarto extenso. Seguimiento 3 meses, ¿qué pasó con este paciente? Y es lo que vemos, vean cómo la pared lateral se adelgazó de manera muy importante con una normalidad en la función, y si esto lo seguimos, vamos a buscar a este paciente y vamos a ver cómo está hoy años después, muy probablemente se dilató el ventrículo. Mujer de 56 años, observen cómo aquí también podemos ver otra vez una zona de infarto, aquí podemos ver, vean muy distal, que aquí pareciera que la coronaria derecha está completa, pero no, resulta que estaba incompleta, era más larga cuando la abrieron, vean hasta dónde llegaba, y estaba ocluida en esta porción. De tal forma que la resonancia magnética en estos pacientes resulta muy importante. El reforzamiento tardío se convierte en un predictor, como les comenté, de riesgo arritmogénico, porque nos está mostrando una cicatriz miocárdica, que es un sustrato de arritmias ventriculares. Esto es muy importante porque estos pacientes, como les comento, tenemos que evaluarlos y ver si tienen una gran cicatriz y hacer un estudio completo, porque estos pacientes son los que, como les digo, hacen muerte súbita después de infartos, después de años de haber hecho un infarto, y esto es prevenible, son pacientes que hay que llevar a un desfibrilador. Ahora bien, viabilidad miocárdica. Esto ya que el paciente ya se infartó.
Ahora, ya el que el paciente se infartó, ¿vale la pena revascularizar a este paciente? ¿Es ideal el llevarlo o ya no vale la pena? Y es aquí donde la resonancia magnética juega también otro papel muy importante. La medicina nuclear aquí es muy fuerte en este punto. No quiero hablar de la medicina nuclear porque si se enteran que hablo mal, eso es poco conveniente. Pero bueno, definitivamente cuando comparamos la resonancia magnética con la medicina nuclear, vemos que definitivamente la resonancia magnética está muy bien parada. Incluso cuando la comparamos con el PET, que es el estándar en lo que se refiere a vialidad miocárdica, también está muy bien puesta la resonancia. Algo que te dicen mucho los que hacen medicina nuclear es que es distinto. Medicina nuclear lo que ve es metabolismo, es el tejido vivo. Y lo que vemos nosotros por resonancia magnética es el tejido muerto. Esto es algo muy interesante. Entonces, bien, reserva inotrópica también es muy importante el estudiarla por resonancia magnética. Hay casos específicos en donde es importante el valorar la reserva inotrópica. Esto lo hacemos con infusión de dobutamina y también se hace monitoreando al paciente constantemente y es un estudio que resulta muy útil. Lo realizamos a 10 gamas y este es un estudio que nos resulta también muy útil para determinar. Les comentaba, hicimos hace muchísimos años, en el 2005, la edad de mi hijo, hicimos este estudio en el cual comparamos la resonancia magnética contra el PET y lo que encontramos es que verdaderamente la resonancia magnética resulta muy útil cuando lo comparamos con el PET y nos permite hacer un diagnóstico preciso. Este es un punto muy interesante que me gusta mucho. Estos pacientes los vemos mucho en el instituto, el paciente con extensión del infarto al ventrículo derecho. Esto es algo que escuchábamos mucho en la unidad coronaria cuando decían que el paciente se ponía muy malito después de un infarto y era en relación a que decían, ya se extendió el infarto al ventrículo derecho, yo creo que está disfuncionando, pero esto ellos lo intuían después de ver un infarto inferior extenso, decían, yo creo que se fue al VD, nunca lo veían. Y es hoy cuando con resonancia magnética lo podemos caracterizar adecuadamente. Esta es una imagen de un artículo, pero aquí tenemos un caso propio. Observen, aquí vemos las imágenes en un plano 4 cámaras, el eje corto es más evidente. Vean cómo vemos un infarto inferior con obstrucción microvascular, pero vean cómo este infarto se extendió el ventrículo derecho. Y estos son los pacientes que se complican mucho después de un infarto inferior. Vean cómo vemos el reforzamiento de la pared del ventrículo derecho que es tan delgadita, pero vean qué bonita imagen cómo se extendió en este caso. Obstrucción microvascular es un fenómeno muy interesante, muy peligroso, el fenómeno de no reflujo al cual me refería, que es el fenómeno cuando, yo como me lo imagino, es como cuando se tapa el lavabo de tu casa, y entonces, bueno, está tapado con algo y tú, bueno, no basta con que le eches el drano, porque ¿qué ocurre con lo que estaba obstruyendo ahí? ¿A dónde se fue? Y es lo que ocurre justamente con las lesiones coronarias. ¿Qué ocurre con lo que, cuando abren el vaso, qué ocurre con todo ese material? Ese material es el que causa justamente obstrucción microvascular. Es por eso que estos pacientes, después de ser revascularizados, es importante el seguirlos, es este fenómeno de no reflujo. Hoy existen múltiples técnicas que utilizan los hemodinamistas justamente para prevenir esto, pero lo seguimos viendo. Observen cómo este paciente tiene aquí un infarto septal extenso, transmural, y vean todo esto negro, negro, negro en el interior de la hiperintensidad. Eso es obstrucción microvascular. Esto para nosotros es muy importante el reportarlo. Debe de saber siempre la sala de urgencias que tienen un paciente en estas condiciones. Observen esta imagen, qué bonita. Esta es una imagen para demostrar cómo este paciente tenía una zona tan extensa de obstrucción microvascular que ni siquiera veíamos la hiperintensidad. ¿Se dan cuenta? Esto incluso puede causar cierta confusión en los residentes cuando están empezando a hacer resonancia magnética. Y bueno, ¿qué ocurrió con este paciente? La secuencia de hemosiderina. Este es un punto interesantísimo. Vean cómo este paciente con obstrucción microvascular tiene una zona hemorrágica intramiocárdica severísima. Esto es un paciente de riesgo muy alto porque estos pacientes se mueren en urgencias y lo que hacen es ruptura ventricular, es algo que vemos muy desafortunado. Aquí está el estudio de hemodinámica. Y bueno, este es un caso de los que tenemos pocos, estamos empezando a juntar estos pacientes, son muy interesantes. Estos son pacientes a quienes les realizamos necropsia virtual. Este paciente es un caso afortunado para nosotros, que estamos viendo esto, investigando esto. Este paciente fue evaluado un jueves después de un infarto revascularizado y observen cómo vemos un infarto, tiene un infarto anterior, aquí lo vemos con obstrucción microvascular. Esto fue un jueves en la tarde. El paciente estaba muy tranquilo después del infarto, muy tranquilo, en buenas condiciones. El paciente el viernes en la mañana se va a ir a casa, el viernes desayunando frente a su esposa, hace muerte súbita. Entonces, hace necropsia afortunadamente. Hoy ese es un punto que cómo nos afecta en México, caray. No existen ya necropsias. Y las necropsias son muy importantes para que sepamos qué es lo que estamos viendo. Afortunadamente, en este caso se hizo necropsia.
Observen el corazón. Lo que hicimos fue, antes de que se cortara el corazón, lo que hicimos fue escanearlo en resonancia, metemos los corazones, nos ayudan los patólogos ahí, y esto lo hacemos con la finalidad de que los cortes los realicemos en el sitio donde estamos viendo la zona de anormalidad. Esto es muy diferente, porque habitualmente incluso ellos cortan en un plano longitudinal, es el protocolo que siguen, pero ahora lo están haciendo en ejes cortos junto con nosotros. Y observen algo interesante, lo que nos cuenta el patólogo, la patóloga. Lo habitual es que una zona de infarto sea como esta, hiperémica. ¿Sí ven esta zona roja? Eso es el tejido infartado, pero observen este tejido negro. Esta es la zona de hemorragia intramiocárdica y esto es lo que le ocasionó al paciente ruptura ventricular. Ahora, ¿qué ocurre con los casos crónicos? Los casos crónicos, este es un caso muy característico en donde, bueno, es un infarto crónico, vean cómo la pared ya está adelgazada, casi perdida, una zona hiperintensa. Esto es útil cuando tenemos pacientes con miocardiopatía dilatada. Aquí tenemos un caso también interesante, este es un paciente con miocardiopatía dilatada, el paciente también teníamos una resonancia previa, vean cómo el paciente tenía un infarto muy extenso de la pared lateral inferior, incluso el septum, era un paciente por una enfermedad probablemente trivascular. Escaneamos el corazón ya que había muerto el paciente y vean cómo se veía esa zona, y ven el corazón aquí, ven el tejido fibrótico de la pared, toda esa zona, incluso hacia el ventrículo derecho. Entonces, este es un paciente diferente. ¿Qué les parece este paciente cuando lo ven un hombre, un masculino de 29 años con dolor torácico? Cuando ven el electro, lo primero que piensan los cardiólogos, este paciente tiene un evento isquémico. El paciente es llevado de inmediato a la sala de hemodinámica y cuando lo llevan a la sala de hemodinámica, ¿qué encuentran? Nada. Son los casos que ya se mostraron previamente, solo se los quería mostrar, porque nuevamente solo para hacer énfasis de cómo la resonancia magnética en estos casos nos permite determinar algo que es no isquémico, que puede hacerlo sospechar clínicamente y se trata de un caso de miocarditis. De tal forma que en resonancia magnética tenemos diversos patrones de reforzamiento tardío. Esto es algo maravilloso. La resonancia magnética nos permite realizar prácticamente una biopsia virtual, es lo que hacemos con resonancia magnética, y nos permite determinar si el caso se trata de un paciente con un patrón isquémico, o bien si no lo es, pero qué si otra cosa puede ser, como puede ser miocarditis, y en el caso de las miocardiopatías, como ya vimos, podemos encontrar diversos patrones de reforzamiento en la miocardiopatía hipertrófica, en la miocardiopatía dilatada o en otras enfermedades como pueden ser amiloidosis o sarcoidosis. Este es el punto clave de la resonancia magnética. Yo lo que les diría es que, bueno, una resonancia magnética sin contraste te sirve para valorar la función, pero nos quedamos muy cortos. La resonancia, hay que ser más ambiciosos, la resonancia nos ofrece muchísimo más. Es por esto que comento que hoy prácticamente hacer cardiología sin resonancia magnética nos quedamos muy limitados con los pacientes. ¿Cómo ves el tiempo, Eric? ¿Sigo? O no sé si tenemos preguntas hasta aquí o quieren... Ok, perfecto. Voy aquí a adelantarme. Muy bien, esto que resulta, este es un caso que me parece muy interesante. Este es un caso muy interesante y que son a los que se enfrentan los residentes en la sala de urgencias. Eso es el punto clave, donde tienen que tomar una decisión y si no toman la decisión adecuada tienen dos grandes problemas. O el paciente se complica o el jefe se enoja al día siguiente. Creo que les preocupa más que el adscrito se enoje, eso es algo que me preocupa bastante. Pero bueno, aquí tenemos una mujer de 57 años con dolor torácico 8 de 10 con el antecedente de sangrado tubodigestivo. Este es un caso interesante porque esta paciente estaba en el Instituto de Nutrición al otro lado del diafragma, ahí en el sur, y entonces la paciente estaba internada por el sangrado del tubo digestivo y de repente tuvo dolor torácico. Entonces, ¿qué haces con esta paciente? Aquí tenemos la imagen que resulta muy característica, es algo que está muy de moda ahora, lo veo hasta en el Vanidades, veo que lo reportan, el famoso Broken Heart Disease, y bueno, lo que vemos, en hemodinámica lo que encontraron fue esto, observen, vemos esta hipercontractilidad basal, observen cómo tiene esta forma tan característica como lo describen los japoneses, el takotsubo famoso, esto que emplean para cazar pulpos, y cuando vemos la imagen en resonancia magnética, vean qué belleza, veamos la hipercontractilidad basal, algo muy parecido a lo que se ve en hemodinámica, en este caso en particular sin evidencia de reforzamiento tardío. Los casos de takotsubo es muy interesante porque podemos encontrar cosas diferentes. La clave es excluir lo que decía el doctor Kimura, cómo en resonancia, estos métodos de imagen lo que te permiten es hacer exclusión de patologías y poder llegar a diagnósticos precisos. En este caso, un punto muy importante y que vemos con mucha frecuencia es la hipercontractilidad basal, pero podemos ver sí o no reforzamiento. Y la clave en estos casos es el seguimiento de los casos.
Se les tiene que repetir la resonancia magnética. Lo característico del Takotsubo es que vamos a ver mejoría en la función ventricular en muy poco tiempo, en días. Y, por ejemplo, en el caso de la miocarditis también es muy importante el seguimiento. No basta con que se realice un estudio único. Observen las coronarias en este caso. La paciente con coronarias prácticamente limpias. Este es un caso muy interesante. Hay una patología, un término que ahorita nos llama mucho la atención y que está muy de moda entre los cardiólogos, que se denomina MINOCA. A lo que se refiere este término justamente es a pacientes con la sospecha, que llegan con un cuadro clínico sospechoso de infarto. Y cuando el paciente es llevado a la sala de CATE, no hay lesiones coronarias. Esto se está convirtiendo en algo habitual, no es algo nuevo, simplemente creo que ahora se están estudiando mejor estos pacientes porque antes simplemente se quedaban con coronarias limpias y ya no sabemos qué ocurrió con el paciente, no tenemos absolutamente nada. Incluso llegan a tener elevación de enzimas y te quedas con la idea de, bueno, ¿qué pasó? A estos pacientes deben de ser llevados a resonancia magnética porque justamente son en los que encontramos o miocarditis o un Takotsubo o bien podemos encontrar infartos sin lesiones coronarias. Es algo que molesta mucho al cardiólogo porque definitivamente son casos muy difíciles de tratar. Complicaciones. Ya el doctor Kimura mostró algunas complicaciones espectaculares. Yo no recordaba ese caso, un caso que me encantó, ese de la paciente con el que tuvo herida por arma de fuego. Es un caso muy viejo, ¿verdad, Eric? Me encanta ese caso, hace mucho que no lo veía. Pero bueno, estas son complicaciones en relación a cardiopatía isquémica. Esto es algo que en este mes vimos 3, que es infrecuente, 3 comunicaciones interventriculares relacionadas a infartos extensos. Observen cómo este paciente tiene este trayecto anfractuoso aquí de septum interventricular. Son problemas importantes porque pueden hacer disfunción ventricular severa, ruptura de músculos papilares o simplemente vivir con su comunicación interventricular, que debe de ser reparada definitivamente. O bien grandes aneurismas, como podemos ver aquí, este paciente que hizo un aneurisma apical muy extenso. Estos pacientes hoy en día son tratados, se les excluyen esos aneurismas ventriculares y la verdad es que les va bien a los pacientes, por eso es muy importante el estudiarlos adecuadamente. O bien lo que vimos hace un momento, como son estos hematomas intramiocárdicos. Observen este paciente en la porción apical, cómo se observa este hematoma, el engrosamiento de la pared ventricular. Esto en relación a un extenso hematoma intramiocárdico. Y bueno, con esta imagen me gustaría terminar, en la que vemos lo que comentaba hace un momento. Les mostré la imagen en un esquema y aquí les muestro las imágenes. ¿Cómo podemos ver reforzamiento tardío, este patrón isquémico no transmural, transmural? La característica es que la distribución es segmentaria y podemos valorar la extensión. Miocarditis, que tiene esa característica subepicárdica, como lo vemos aquí, o bien intramiocárdica difusa, que también puede ser. Hemos visto casos catastróficos en donde les va muy mal a los pacientes con eventos muy agudos. La característica de la miocardiopatía hipertrófica, el valor pronóstico que tiene la caracterización de la zona de fibrosis. Esto es muy importante y por ahí revisé un paper en estos últimos días, justamente cuando estaba preparando lo de miocardiopatías, en donde definitivamente ya se está incluso considerando el reforzamiento, la evidencia de reforzamiento como un valor pronóstico considerado. Antes no estaba dentro de los lineamientos. Amiloidosis, muy difícil de caracterizar. Lo que vemos es engrosamiento de la pared miocárdica con un patrón, subendocárdico difuso, como lo podemos ver aquí. Sarcoidosis, que es algo que afortunadamente nosotros no vemos, es algo muy infrecuente con un patrón muy heterogéneo. Esta es una imagen que no es propia nuestra. Y es así como les comentaba, la resonancia magnética, bueno, ¿qué nos aporta en el caso de que la cardiopatía isquémica? Es definitivamente muy útil en el paciente de bajo riesgo con sospecha de infarto para valorar la perfusión temprana y valorar si el paciente tiene o no algo isquémico. Después de un infarto, importantísimo estudiar a estos pacientes para estratificarlos y ver el tamaño del infarto y cómo quedó, si hay involucro al ventrículo derecho. El paciente con mala función ventricular para poder valorarlo, todos los pacientes en falla cardíaca, esos pacientes con falla cardíaca y lo que nos espera en un futuro. En un futuro vamos a ver en México cada vez más pacientes con falla cardíaca, entonces hay que verlos como clientes potenciales para resonancia magnética definitivamente. ¿Qué limitantes tenemos? ¿Qué tenemos a favor? Exploración única, que nos permite una evaluación integral en 40 minutos, nos permite analizar todo lo que hemos mencionado en miles de ocasiones, el valor pronóstico que tiene y que es un material es un estudio en el cual no utilizamos material de contraste iodado y no aplica radiación ionizante. Esto es muy importante en cuanto a limitantes. No son contraindicación alambre en el esternón, válvulas cardíacas, stents, prótesis endovasculares. No son contraindicación para una valoración cardíaca. Esto es algo muy importante.
¿Qué sí es una limitante? El que el paciente sea portador de marcapaso, pero lo que ya comenté previamente, todo lo que es compatible con resonancia magnética. ¿Cuál es un problema? ¿Falta de disponibilidad? No, ya no es la falta de disponibilidad. Necesitamos el que tengan los softwares completos de cardio. Eso sí es muy importante. Adquieran los resonadores con software completos y lo que requerimos y en lo que estamos trabajando es en tener un personal capacitado. Este es el sitio de MRI Safety donde encontramos toda esta información. Siempre que tengan una duda, ahí pueden ustedes acudir y pueden meter incluso el dispositivo y pueden analizar si está contraindicado o no. Pueden ir también a la página de Cardioimagen, ya termino con este anuncio, donde también tenemos el link a MRI Safety. Ahí tenemos un capítulo dedicado a seguridad de resonancia magnética. Muchas gracias. ¿Dudas o preguntas? No, ya somos muy pocos, en serio. Pues perfecto, muchas gracias a la doctora Loja, muchas gracias a ustedes por la paciencia. Vámonos ya es sábado por la tarde. Muchas gracias.